Un saludo a todos los que nos ven. Aquí estoy con el pastor Yeser Castillo y su servidor, el pastor Jafet Toledo. En este momento queremos reintroducir un tema que exploramos en el último video que compartimos con ustedes. Y este es el tema de conocer a Jesús. Pero esta es la segunda parte. Pero antes de comenzar, les queremos recordar, por favor, de darle un clic a la campanita que está ahí abajo y también que se suscriban al canal de Tierra Nueva Studios para que puedan estar al tanto de todos los videos que se van a estar subiendo y el contenido para que puedan ser beneficiados y bendecidos. Así que no olviden de suscribirse para que puedan estar al tanto de los próximos videos. Y antes de comenzar con el tema de hoy, ¿qué tal si hacemos una recapitulación de lo que hablamos el video pasado? Quizás para los que lo vieron y quizás para los que no lo vieron puedan también tener una idea de lo que hoy vamos a estar hablando. Claro que sí. El video pasado usamos como el texto primario que se encuentra allá en Juan, el capítulo 17, versículo 3, donde Jesús estaba orando por sus discípulos en esa oración sacerdotal, como se le conoce, y él decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y de allí sacamos varias enseñanzas, y lo primero lo más importante que hablamos en todo el video es de la importancia de conocer a Jesús y lo que esto significa y lo que implica en nuestra vida. Y para ello utilizamos la historia como modelo de Job, como el modelo clásico de una relación con Dios. Y una de las cosas que dijimos era que hay veces que la relación con Dios nace de una crisis. Y vemos esto claramente en la vida de Job, donde él a través de una crisis tuvo que empezar a reconocer quién era Dios en su vida. No solamente esto, sino que también aprendimos que una relación con Dios no es algo estático, sino que es algo progresivo que va en crecimiento. Y lo vemos claramente en la vida de Job. Al principio él ve o se relaciona a Dios de una manera específica. Al final vemos que como él ve a Dios, como él se relaciona con Dios, había cambiado. Y en el medio del punto A y el punto B, ahí hubo un transcurso de tiempo, hubo un transcurso de situaciones. Del punto A al punto B ocurrió lo que nosotros le llamamos la vida. Y en el transcurso de la vida, pues la relación de Dios con Job y de Job con Dios cambió. Queriendo decir que tu relación, mi relación, la relación del pastor con Dios no puede quedarse estática como era hace 5 años. Hoy tiene que ir creciendo, hoy tiene que ir cambiando, porque aquello que no crece tarde o temprano muere. También hablamos de la importancia de la motivación tras una relación con Dios. Y hablábamos acerca de relacionarnos con Dios. No lo hacemos con el propósito de recibir algo a cambio. A esto le llamamos una relación ATM, donde a veces metemos obediencia o buenas obras o lo que sea para recibir algo a cambio de Dios. Dijimos que el propósito de relacionarnos con Dios, el único propósito es conocerlo a Él y tener a Dios en nuestras vidas, porque cuando lo tengamos a Él, todo lo demás viene por añadidura. Y al final concluimos hablando acerca de lo que significa conocer a Dios en el contexto de Juan 17:3, donde habíamos dicho que el conocer a Dios en este texto no estaba hablando acerca de un conocimiento teórico o un conocimiento intelectual o aún un conocimiento teológico, sino que lo que allí está hablando es un conocimiento que habla de una experiencia íntima relacional con Dios. En otras palabras, el conocer a Jesús es algo que nosotros hacemos diariamente, que sí,
la información, la teoría, la teología es parte de, pero no es un fin en sí mismo, sino que son avenidas por el cual podemos conocer a Dios. Y ahora, en este contexto, creo que podemos entonces comenzar con el tema de hoy. Y ahí podemos entender y cómo en maneras prácticas, cómo conocer a Jesús lo podemos vivir en nuestra vida diaria. ¿Qué más nos puede decir de eso, pastor? Bueno, hoy queremos basar esta parte de nuestro estudio en relación con conocer a Dios en el Viejo Testamento. La última vez lo basamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Ahora queremos basarlo en el libro de Éxodo, en un capítulo específico con un versículo específico. Y quizás ustedes ya lo han escuchado. Es el capítulo 25 y el versículo 8. Y ahí Dios da unas instrucciones muy específicas al pueblo. Y les dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Primero les da la instrucción y después les da el propósito de la instrucción. El propósito de la instrucción es que Él pueda morar en medio de ellos. Si nosotros vemos el diseño del santuario, hay una parte de ella que me llama la atención, pastor, y es el velo. El velo representa el pecado. El velo representa aquello que nos bloquea o que nos separa de poder encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. El pecado es lo que separó a Adán y Eva de poder mantener esa perfección. Y quisiera sugerir, hacer un paréntesis, la perfección no viene de nosotros mismos, no viene de las cualidades que nosotros tenemos, ni siquiera vienen de las cualidades con las que Dios nos creó, sino vienen de una conexión sin obstáculos con Dios. ¿Por qué Adán y Eva eran perfectos? Porque ellos tenían una conexión sin obstáculos con Dios. De ahí venía la perfección. Ahora, cerrando el paréntesis, si vemos el diseño del santuario, vemos el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y esto no solo se basa, este diseño de este lugar, no es solo para hacerle saber al pueblo del sacrificio que Jesús iba a hacer, sino de la necesidad que tenemos de relación con nuestro Creador. Y si vemos el velo es el representante de esta separación que hace el pecado entre nosotros y nuestro Creador. Pero por medio de diferentes partes del santuario vemos que esas partes representan a Jesús y esas partes nos dan acceso a ese lugar santísimo que es en la presencia de nuestro Dios. Por ejemplo, el candelabro. El candelabro representa esa luz que Dios es para nuestras vidas, que Jesús es para nuestras vidas, que nos ilumina para conocer y salir de la oscuridad en momentos donde quizás estamos oscurecidos por las enseñanzas que nos dieron desde niños, o lo que muchas personas dicen en las redes sociales, que Dios es injusto, o que Dios es así, o Dios es de otra forma. Pero esa luz que Jesús nos da o nos otorga, esa luz nos abre los ojos a ver a Jesús como Él es. Recordemos en el estudio pasado cómo hablamos de Job y cómo sus ojos fueron abiertos, porque él conocía a Dios de una forma muy limitada, pero sus ojos fueron abiertos al recibir la luz. Podemos hablar también del lavacro, donde el sacerdote antes de entrar al lugar santo se lavaba sus manos y sus pies para tener pureza. Y esa lavacro también representa a Jesús, como Él nos lava de nuestras impurezas para poder tener acceso a la presencia de nuestro Dios. Y cada parte del santuario representa a Jesús. Y ese Jesús es el que nos da acceso a la presencia del Padre que tanto necesitamos. Nosotros, y me gusta decir esta frase siempre, compartirla con muchas personas cada vez que predico, que nosotros somos originados, nuestro origen es en Dios, pero también nuestro destino es en Dios. Así que la única forma de regresar a nuestro origen, que también es nuestro destino, es por medio de Jesús. Entonces, si nosotros vemos el diseño del santuario, también vemos el propósito y el corazón de Dios. El corazón de Dios quiere que lo conozcamos de una forma no solamente espiritual, ya que somos seres tangibles, materiales, ¿no? No solamente somos espirituales, tenemos una parte espiritual, pero también la Biblia menciona que tenemos una parte de la carne, ¿verdad? Ahora, como personas, como humanos de carne y hueso, necesitamos cosas tangibles y sólidas, materiales, para poder experimentar muchas cosas. Entonces Dios diseña podemos decir, lugar, donde Él puede manifestarse con su pueblo y Él pueda hacerse presente en medio de ellos. Y el propósito de Dios con esto era solamente relacionarse con su pueblo. Yo creo que hay algo importante, y es que
tal como el pueblo de Dios tomaba lo que Dios le daba y lo hacía un fin en sí mismo, nosotros hoy hacemos lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Dios estableció diferentes rituales o diferentes procesos por el cual el pueblo podía de una manera simbólica reconocer lo que Dios hacía en sus vidas. Pero el propósito de todo esto era simplemente que ellos reconocieran el significado detrás de lo que estaban haciendo. Pero llegó un momento donde el pueblo tomó esos rituales, esos símbolos y pues lo hicieron un fin en sí mismo, donde hicieron del rito y del símbolo más importante que lo que eso apuntaba, que era Jesús o era Dios o su relación con Dios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Ya que a lo que me estoy refiriendo es que a veces cuando hablamos del santuario nos enfocamos en la medida tal y en lo que esto significaba, y aunque todo tiene un significado y todo puede ser de beneficio para nosotros, cuando ponemos el enfoque en eso nos desenfocamos de lo más importante, y es de lo que Jesús o lo que Dios dijo en ese versículo 8. Dice que el propósito era que Él quería habitar entre su pueblo. En otras palabras, aquí está la conexión entre lo que estamos hablando hoy y lo que hablamos en el video pasado. Lo que Dios quería era enseñarle a su pueblo lo que significa tener una relación diaria con su pueblo. Y cuando vemos en el contexto bíblico, en la narrativa bíblica, en la historia de la Biblia, nos damos cuenta que Dios utiliza diferentes maneras de expresar un mensaje o una idea. Por ejemplo, cuando hablamos del santuario, nos damos cuenta que Dios le dice que hay un santuario, pero cómo el santuario se estableció, dónde se estableció, en sí mismo era un mensaje. Por ejemplo, cuando vemos el santuario que está dividido en las tres partes, nos vamos a dar cuenta que el santuario, todo el edificio, todo ese grupo de estaciones compartía un espacio, un lugar. Pero resulta que alrededor de ese lugar estaban cada una de las tiendas donde vivía el pueblo de Dios. No sé si te lo puedes imaginar. El santuario está literalmente en el centro del pueblo de Dios. Y con esto Dios le estaba diciendo al pueblo: lo más importante que ustedes tienen que entender aquí, sí, son todos estos muebles y la medida y todo esto es muy importante, pero básicamente, la lección más importante era que Dios, de una manera práctica, de una manera visual, le quería enseñar al pueblo que el centro tenía que ser Él. Ahora, nosotros hoy, con lo que queremos hablar, queremos partir de la premisa que cuando Dios se relaciona con nosotros y cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, tal como Él quería que su pueblo lo conociera a Él, es algo personal. Y la palabra personal es muy importante en lo que vamos a hablar próximamente. ¿Por qué razón? Porque una relación personal significa que la relación que yo tengo con Dios es entre Dios y yo. Pero quizás esto significa que la relación que yo tengo con Dios no se parece a la relación que tiene el pastor. Y quizás lo que yo hago con Dios me nutre y me beneficia a mí y me ayuda a crecer espiritualmente, pero quizás no significa que lo que yo hago nutre o beneficie al pastor Jafet. En otras palabras, nosotros hoy queremos partir de esta noción, que el conocer a Dios es tener a Dios como lo más importante, tener a Dios como el centro, pero a la vez es algo personal. Lo tienes que hacer tuyo, porque si no lo haces tuyo, nunca va a tomar eficacia en tu vida. No puedes vivir de acuerdo a la relación que tuvieron tus padres o la relación que tiene el anciano de iglesia o el pastor o tu esposa o tu esposo. Hoy queremos llamarle a ustedes a hacer de esta relación algo
personal entre tú y Dios. Es que hay un peligro muy común que puede ocurrir en nuestras vidas. Ocurrió desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta los tiempos apostólicos y durante toda la historia hasta hoy en día. Y es que en los tiempos antiguos, las personas que tenían dioses paganos tenían una relación, así como dice el pastor ATM. Ellos creían en el dios de la agricultura, por ejemplo, y mientras ellos daban sus sacrificios, sus ofrendas, sus rituales, ellos esperaban algo a cambio. Pero ellos pensaban que ellos tenían que actuar primero. Ahora Dios, el Dios verdadero, el Dios que escoge a Israel como pueblo, Él les presenta que Él es un Dios diferente, que Él no es un Dios falso. Que primero Él actúa y después el humano reacciona con adoración, con amor, con conexión, ¿no? Con un deseo y un hambre de Dios, ¿no? Pero los paganos se relacionaban con sus dioses de una forma no personal. Ahora pueden observar la diferencia y el contraste. Dioses paganos no hay relación, Dios verdadero sí hay relación y conlleva relación, conlleva esfuerzo y conexión, conlleva propósito. En otras palabras, yo les voy a dar un ejemplo. Jeremías, en ese libro vemos en muchas ocasiones, es un libro muy triste, un libro lleno de dolor, especialmente por parte de Dios, ya que Él ve a su pueblo cambiándolo por dioses paganos, por ídolos, por lo que ellos quieren versus lo que Dios les ofrece, que es mucho mejor. Dios solo quiere una relación con ellos, quiere una conexión con ellos, pero para ellos eso es muy difícil de entender, porque ellos están acostumbrados a ser influidos por las diferentes naciones que los rodean, que son paganas. Entonces, en otras palabras, ellos quieren mantener una relación, o quizás no sea relación en sí, pero una relación con Dios donde ellos reciben lo que quieren y ya. Dios queda marginado, olvidado y apartado. Entonces no hay relación. No hay propósito. Y en uno de los textos, Dios les dice que Él no quiere más sacrificios. Él no quiere más rituales. Él no le importa ya más cuánto aman ellos el templo, porque a quien tienen que amar es a Él. Entonces ellos ponen su esperanza en sus rituales, en su templo, que al fin y al cabo debería ser el templo de Jehová, pero ellos manchan el propósito del templo. Y ahí es cuando vemos la primera vez que se menciona la frase: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones, porque la usaban para eso, para robar la gloria a Dios, para robarle el uno al otro. En muchas ocasiones este pueblo lo que hacían sinvergüenzadas por fuera, mataban, violaban, sacrificaban a sus propios hijos a dioses paganos como a Baal, y después venían al templo y decían: Dios está en nuestro favor, Jehová está en nuestro favor, porque estamos en el templo. Pero no es así. Las cuatro paredes de una iglesia, las cuatro paredes de un templo no salvan. Los rituales que hacemos no salvan. La disciplina que tenemos no salvan. Y el punto que tenemos aquí es que lo que podamos hacer nosotros para agradar a Dios no sirve. Porque lo que Dios quiere es obediencia. Y la obediencia conlleva amar lo que hacemos por Dios. En otras palabras, amar lo que Dios me mandó a hacer para mi propio bien. No solo hacerlo porque es lo correcto, sino amar hacerlo. Y la única forma de amar la instrucción de Dios es conectándote con Él. Es teniendo una relación íntima con Él. Porque aún así, hoy en día, nosotros, las personas que tienen hijos, le dicen: no confíes en extraños, ¿verdad? Es muy difícil confiar en la palabra de un extraño, a menos que haya un beneficio de por medio o una relación de por medio. Y también ese principio podemos conectarlo a lo que estamos hablando. A Dios no podemos obedecerlo sin primero conocerlo. Porque si no, solo es una obra vana, solo es un trabajo vacío. Pero una vez que nosotros conocemos el propósito detrás de la acción, podemos hacer las cosas conscientemente y con amor. Y esa es la relación que Dios quiere para nosotros. Hasta aquí hemos hablado de varias cosas importantes. Primero, hablamos acerca del santuario y cómo el santuario en sí era un mensaje vivo, práctico para el pueblo de Israel. O sea, donde Dios le estaba queriendo enseñar al pueblo que lo más importante era
que Dios fuera el centro de esta nación, y si hoy lo traemos a nosotros, que hoy sea Dios el centro de nuestra vida. Pero no solamente esto, sino que hablamos acerca de cómo a veces el propio santuario o los rituales que allí se llevaban a cabo terminaron siendo los dioses para ellos. En vez de Dios ser su Dios, lo que ellos hacían terminando siendo más importante que el propio Dios que se los mandó a hacer. Entonces hablamos cómo todo esto llevaba con el propósito de llevarlos a reconocer a Dios. Y el pastor acaba de hablar de la importancia de conocer antes de obedecer. O sea, la obediencia nunca va a venir antes de una relación. De hecho, una relación no puede ser motivada por obediencia. Una relación tiene que ser motivada por amor, como dijo el pastor. Hasta aquí lo que hemos hablado más o menos ha sido esto. Pero regresando al santuario, nos vamos a dar cuenta que el santuario nos enseña lo básico, o no lo básico, sino una manera importante en la cual nosotros podemos hacer conocer a Dios algo práctico. Y esto es lo que nosotros le llamamos en inglés multisensory worship. Sería, no sé cómo se pondría. Adoración multisensorial. Ajá, una adoración o una vida devocional que hace uso de todos nuestros sentidos. ¿A qué nos referimos? Y aquí es donde nosotros hablamos al principio que esto tiene que ser algo personal, right? Porque lo que funciona para mí quizás no funciona para otra persona. Y tristemente, no sé si el pastor está de acuerdo, pero a veces nosotros hemos crecido y se nos ha enseñado que el relacionarse con Dios es algo monolítico, es algo que es de una sola manera, y si no se hace de esa manera, entonces está mal. Y usualmente la manera que nosotros siempre, se nos enseña es leer la Biblia, estudiar la Biblia, o leer la lección de escuela sabática o un libro devocional, y ya eso así es suficiente para nutrirte. Y hoy queremos partir de la base que la vida devocional, porque el conocer a Dios se nutre de una vida devocional vibrante, siempre los dos elementos básicos siempre van a ser los mismos. Es la Biblia y oración, pero la Biblia y oración puede verse de maneras diferentes en personas diferentes. Y aquí es donde vamos a este concepto de usar todos nuestros sentidos. Y vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que hacía el adorador cuando se acercaba al santuario. Venía aquella persona pecadora, y como nosotros conocemos, aquella persona traía un animalito, una ovejita, la traía al sacerdote, y el sacerdote, cuando el pecador traía la ovejita, el sacerdote revisaba a la ovejita y no al pecador. Esto es importante, o sea, cuando yo me acerco, Jesús, quien es el sacerdote, no me revisa a mí, sino irónicamente se revisa a él mismo, porque bueno, él es el sacerdote y es la oveja. En otras palabras, lo que nos califica para conocer a Dios, lo que nos califica para acercarnos a Dios, no somos nosotros, sino que es la oveja. Continuamos. Aquel pecador entonces tenía que matar a aquella ovejita, o sea, tenía que participar activamente en este proceso. Después de esto, el sacerdote tomaba ¿cómo se llama? La sangre, se lavaba las manos, tomaba la sangre de aquel animal y lo llevaba al santuario, al lugar santo, y allí lo ponía lo rociaba en el velo. Y en el velo había ya un candelabro que había olor que allí estaba saliendo. También me imagino el olor que estaba del incienso, el olor de la sangre acumulada en el velo. En otras palabras, cuando un adorador iba al santuario,
era una experiencia donde todos sus sentidos estaban activos a la misma vez. El adorador formaba parte del acto de adoración, mataba a la oveja. Después el adorador podía ver la sangre correr, el adorador podía oler la sangre y también podía oler el incienso. O sea, era algo que empleaba todos los sentidos. Y aquí es donde nosotros podemos pasar esta lección práctica a nuestra vida diaria, donde nuestra vida de devoción debe ser algo memorable. En otras palabras, no debería de ser algo aburrido. ¿Por qué razón? Porque si es algo monótono, si es algo que siempre es lo mismo, como cualquier relación, va a llegar a un punto donde te vas a cansar y no lo vas a querer hacer. Como hablábamos la vez pasada, debe ser algo que esté en movimiento, algo que no esté estático. ¿Por qué razón? Porque si es algo memorable, lo voy a querer hacer. Si es algo que incluye el olor, si es algo que incluye activamente hacer algo, si es algo que incluye mi participación, más que solamente un agente pasivo, es algo que me va a quedar grabado en mi mente. En otras palabras, en forma práctica, una vida devocional tiene que ser algo que active nuestros sentidos y quizás para una persona sea diferente que para otra. Y ahora vamos a poner un ejemplo práctico de esto y después seguramente el pastor tiene algo más que añadirle a esto mientras vamos cerrando. Y aquí es lo más importante. Por ejemplo, algo que yo empecé a hacer y que me ha ayudado a mí personalmente es ir a la naturaleza y hablar con Dios en la naturaleza. O si no, salir y caminar. Y mientras camino, hablo con Dios como si Él fuera caminando conmigo. Y cuando estoy haciendo eso, estoy orando. Y dijimos al principio que los dos elementos básicos eran la Biblia y la oración, ¿right? Pero estoy orando, pero a la vez estoy escuchando la naturaleza, el viento que va corriendo, estoy caminando y a la vez me estoy imaginando que Jesús va conmigo de la mano. Y ahí vemos como nosotros entonces empezamos a hacer de una relación, en vez de hacer algo de 15 minutos en la mañana, empieza a pasar a ser algo continuo en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que yo practico caminando con Dios, lo puedo hacer cuando voy de camino al trabajo, en el carro, lo puedo hacer cuando voy, cuando estoy haciendo algo, puedo hablar y comunicarme con Dios, y entonces esto se empieza a ser parte de nuestra vida diaria. Y aquí es donde nosotros queremos llegar hoy, y es que la vida personal o la vida devocional no se trata de una devoción que yo hago en la mañana, no se trata de una devoción que hago en la tarde, aunque esto puede ser importante, separar esos momentos específicos en el día. Pero Dios hoy nos está llamando a una vida devocional, no a momentos devocionales, donde separamos momentos específicos, donde separamos esa interacción, como lo diríamos en inglés, un date con Dios, pero más que eso, donde hacemos de esta experiencia devocional, lo hacemos algo diario y algo que nace en nuestra vida, que es parte de nuestra vida. Y esto era lo que Dios le estaba queriendo enseñar a su pueblo a través del santuario, activando los diferentes sentidos. Y a la vez enseñarles que el centro de todo esto es Dios en el centro. Así que yo concluyo con esta parte y el pastor pues tendrá algo más que decir. Si empezamos a vivir una vida devocional, empezamos a pasar ese tiempo donde yo me comunico con Dios, quizás yendo a la naturaleza, quizás sentándome a abrir la Biblia, no tanto a estudiarla para sacar información, sino para preguntarle a Dios qué tienes para decirme a mí en este pasaje. Si yo empiezo a hacer todas estas cosas, pero termino haciendo lo mismo que hizo Israel con el santuario y los rituales, perdimos la pelea. O sea, todo esto
Y quizás hay muchas cosas más que pudiéramos hablar y hay muchos más consejos que le pudiéramos dar, pero si esto termina siendo el fin en sí mismo, pues no hace sentido. Todo esto son avenidas, son tips, son cosas que podemos poner en práctica para que nosotros nos podamos acercar a Dios y para que lo podamos conocer de una manera tangible, de una manera práctica y de una manera que sea eficiente en nuestra vida, donde nosotros podamos crecer continuamente. Así es, pastor. Y es que Dios es el que se acerca a nosotros. Él se contextualiza con nuestros sentidos, con las formas que nosotros nos comunicamos. Imagínense que Dios hablara solo un idioma, el idioma celestial, ¿cómo se comunicaría con nosotros? Pero Dios es infinito. Y recordemos ese principio siempre, que Dios es infinito. Así que su revelación puede venir de muchas formas. Y el principio más importante es que Dios nos ama. Y porque nos ama, Él busca métodos diferentes, formas diferentes para que podamos comprenderlo. Porque de nada serviría que Él se revele a nosotros de una forma que no comprendamos. Y muchas veces Él hace diferentes cosas para darnos una lección, para enseñarnos quién es Él realmente. Por medio de experiencias, por medio de su palabra, por medio de oración, por medio de un amigo, por medio de los padres, por medio de los hijos, de la música, por medio de la música, por medio de algo que olfateas, la comida. Jesús era un personaje que siempre comía con las personas. Recordemos que estamos en un mundo tangible y no todo lo que nos rodea es causa del pecado. Hay muchas cosas que Dios nos ha establecido, por ejemplo la naturaleza, la comida. Yo estoy seguro que nadie piensa que la comida es pecado. El exceso de cosas sí, pero el punto que estamos tratando de dar aquí es que no limitemos la revelación de Dios en nuestras vidas, porque quién sabe que Dios quiere darte un mensaje importante, quién sabe que Dios quiere presentarse ante ti de una forma diferente cada día. Lamentaciones capítulo 3 versículos 23 y 24 dice que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana. En otras palabras, Dios puede revelarse a ti, Dios puede manifestarse en tu vida de una forma diferente cada día, pero depende de ti si estás abierto a escuchar su voz, a ver su presencia en tu vida, a ver sus milagros, a probar y ver que Él es bueno, a olfatear su grandeza en tu vida. De cualquier forma, puedes conocer al Señor si tan solo abres tu corazón a que Él se revele a ti. Y este es el principio que queremos compartir con ustedes hoy. Dios quiere alcanzar tu corazón y Él va a usar muchos métodos y muchas formas para poder hacerlo. Pero depende de ti si tú abres tu corazón, si tú abres tus sentidos, si tú abres tu mente para poder recibir palabra de Jehová en tu vida hoy. Y puede ser escuchando, puede ser viendo, puede ser sintiendo, puede ser olfateando o puede ser gustando. Pero cualquier forma que sea, Dios quiere conectarse contigo. Así que en este momento quisiera compartir una oración junto con ustedes y el pastor Castillo para que podamos abrir nuestros corazones a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas veces bloqueamos las bendiciones o bloqueamos la revelación de Jehová en nuestras vidas por limitar su poder y limitar su infinito carácter. Así que en este momento quisiera orar por ustedes, quisiéramos orar por ustedes en este momento. Si tú estás batallando con tu vida devocional, quizás ya no le haya sabor a leer tu Biblia porque ya la has leído muchas veces, ya no le haya sabor a la lección de la escuela sabática. Dios quiere renovar su relación contigo, pero tienes que estar abierto a su revelación. Quizás para ti el cambio tiene que ver llevar tu Biblia afuera, a la naturaleza, y quizás orar y estudiar la Biblia ahí. Quizás para ti sea cocinar y recibir el sábado. ¿Quién sabe? Pero Dios sabe lo que tú necesitas y Él está dispuesto a darte este nuevo comienzo que tú necesitas. Así que vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu poder y gracias porque eres un Dios que no tiene fin, un Dios ilimitado, un Dios infinito. Y en tu infinito carácter tú quieres mostrar tu amor, tú quieres mostrar tu infinito amor y tu infinito carácter a nosotros. Pero en muchas ocasiones nosotros limitamos lo que tú quieres mostrarnos y manifestarnos.
Así que en este momento queremos pedir que abras todos estos corazones que están sedientos y hambrientos de algo nuevo, de una palabra nueva, de quizás una experiencia nueva contigo. Así que en este momento queremos pedir por cada una de esas personas que necesitan de ti, que necesitan verte, que necesitan gustar y saborear tu grandeza, que necesitan escuchar tu palabra, palabra de esperanza, que necesitan sentir tu toque poderoso y que necesitan ver tu gloria, Señor. Por favor, sé con ellos, sé con nosotros también y por favor manifiesta tus nuevas misericordias cada mañana. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre nuestro ser completamente porque necesitamos ser transformados completamente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes y les esperamos la próxima vez. Que Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga.